Esta es la historia de Laura, y comienza en el preciso momento en que un hombre poderoso decidió que la fe de ella era un blanco perfecto para su furia. Dentro de una sala de reuniones de cristal, ante una audiencia de empleados encogidos por el miedo, el gerente regional señaló el pequeño collar de cruz que ella llevaba y con una sonrisa cruel la convirtió en un espectáculo de humillación. Él no la veía como una persona, sino como un objeto, una limpiadora insignificante cuyo silencio podría usar para desviar la atención de sus propios fracasos. En ese instante, el aire pulcro de la oficina de una multinacional de tecnología se volvió pesado, denso con una injusticia que nadie se atrevió a cuestionar. Fue su fe contra el desprecio de un mundo que se creía superior. Un silencio que gritaba: ¿alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias? ¿Alguna vez tu fe, aquello que tienes como más sagrado, ha sido convertida en una broma por alguien que se sentía con el derecho de menospreciarte? Antes de contarte cómo la fe de Laura silenció a toda una oficina, comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer que humilló tiene una fuerza que él no puede explicar. Lo que estaba a punto de suceder aquel día en Innovatec Soluciones Globales cambiaría para siempre la forma en que todos allí veían el poder, la humildad y sobre todo la fe. Quédate conmigo, porque esta historia necesita ser contada. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Laura se puso por primera vez el uniforme azul del equipo de limpieza de Innovatec. Nadie lo sabía, pero cada paso que daba por aquellos pasillos impecables era calculado. No era solo una limpiadora, sino una observadora. Su trabajo no era limpiar el suelo, sino la cultura tóxica que se había infiltrado en esa sucursal. Laura era una de las auditoras más respetadas del país, enviada por la matriz a una misión secreta: entender por qué los mejores talentos de esa unidad renunciaban en menos de un año y por qué los informes de productividad parecían artificialmente inflados. Su apariencia sencilla, sus gestos contenidos y su edad rondando los 45 años la hacían invisible, exactamente como necesitaba ser. El ambiente en Innovatec era tal como los informes preliminares sugerían: frío, impersonal y movido por una competencia que rozaba la crueldad. La gente no conversaba en los pasillos, marchaban con los ojos fijos en sus teléfonos inteligentes como soldados en un ejército corporativo. Las sonrisas eran raras y cuando aparecían parecían ensayadas, parte de una estrategia para agradar a quienes estaban por encima. Laura sentía la tensión en el aire, una electricidad estática de ansiedad y miedo que ni el aire acondicionado central lograba disipar. Limpiaba las mesas de cristal, vaciaba las papeleras, y mientras tanto escuchaba los susurros, veía las miradas de desesperación y sentía el peso de un ambiente donde la humanidad había sido canjeada por metas inalcanzables. El epicentro de esta cultura era Ricardo, el gerente regional. Un hombre de traje caro, sonrisa carismática para los superiores y una mirada de depredador para su equipo. Él gobernaba a través del miedo. Cuando pasaba, las conversaciones cesaban, los teclados tecleaban más rápido y una ola de silencio sumiso se extendía por el piso. Laura lo observó durante días. Vio cómo elogiaba a un empleado en público solo para desmoralizarlo en privado minutos después. Vio cómo usaba la inseguridad de las personas como una herramienta, prometiendo ascensos que nunca llegarían y creando una rivalidad enfermiza entre colegas. Para Ricardo, la empatía era debilidad y cualquier demostración de vulnerabilidad, incluida la fe, era motivo de burla. Él era el rey de ese pequeño imperio de cristal y acero. Aquel fatídico día, la tensión era palpable. Era la reunión de resultados trimestrales y los números eran desastrosos. Ricardo caminaba de un lado a otro en la sala de reuniones, con el rostro rojo de ira contenida. El equipo, sentado alrededor de la larga mesa de madera oscura, parecía un grupo de reos esperando la sentencia. Nadie se atrevía a respirar hondo. Sabían que Ricardo necesitaba un culpable, un chivo expiatorio para presentar a la junta directiva. Laura estaba afuera, limpiando las mamparas de cristal, su carrito de limpieza posicionado discretamente en la esquina del pasillo. Podía ver todo, escuchar sus gritos ahogados, sentir la energía de pánico que emanaba de esa sala. Era una espectadora silenciosa del colapso que ella misma había venido a investigar. Fue entonces cuando los ojos de Ricardo la encontraron. Dejó de gritar. Un silencio repentino y peligroso cayó sobre la sala. Una sonrisa lenta y perversa se formó en sus labios. Vio en Laura, en su sencillez y en su uniforme, la oportunidad perfecta. Una distracción, un blanco fácil. Con un gesto teatral abrió la puerta de cristal y la llamó. «Señora, ¿puede venir un momento, por favor?» Su voz era falsamente educada,
pero cargada de una intención que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de todos en la sala. Los empleados se miraron entre sí, confundidos y asustados. Laura, por su parte, sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo una expresión serena. Empujó su carrito a un lado, entró en la sala y esperó. Sabía que ese era el momento. La hizo detenerse en el centro de la sala, como una atracción de circo. Todos los ojos estaban puestos en ella. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido del proyector. Ricardo caminó a su alrededor, analizándola de arriba abajo con desprecio. Entonces se detuvo y señaló directamente a su cuello. «Saben, equipo, creo que he descubierto nuestro problema», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Estamos centrándonos demasiado en datos, en estrategia, en trabajo duro. Quizás lo que nos falta es un poco más de esto». Con la punta de su dedo, tocó el pequeño crucifijo de plata que ella llevaba. El metal frío contra su piel fue como una descarga eléctrica de pura humillación. La burla estalló en la sala. «Miren esto. Quizás el problema de nuestros resultados es la falta de oración», continuó, con la voz resonando con sarcasmo. Algunos empleados se rieron, una risa nerviosa y forzada, desesperados por complacer al jefe. Otros desviaron la mirada, con los rostros enrojecidos de vergüenza, pero inmóviles en sus sillas, prisioneros del inicios. «Miedo». «Señora», dijo Ricardo mirando directamente a los ojos de Laura, «en lugar de limpiar el suelo, ¿por qué no reza para que nuestros gráficos suban? Porque en esta empresa confiamos en datos, no en amuletos y cuentos de hadas». La humillación fue total, pública y brutal. No atacó solo a Laura, la empleada. Atacó su alma, su identidad, su fe. En ese instante, el mundo de Laura pareció encogerse, centrándose solo en el rostro burlón de Ricardo y en las miradas cómplices o cobardes a su alrededor. Una ola de calor le subió por el rostro, el tipo de calor que viene con la vergüenza y la ira. Por una fracción de segundo, sintió el impulso de llorar, de huir de esa sala, de desaparecer. Pero entonces, algo más antiguo y más fuerte se apoderó de ella. Una calma profunda, forjada en años de pruebas y sostenida por una fe que no dependía de la aprobación de nadie. Recordó a su abuela diciendo: «Hija mía, la fe no es un escudo para protegerte del mundo, es un ancla para mantenerte firme cuando las tormentas del mundo intenten hundirte». Respiró hondo y el ancla se afianzó. Mientras la risa resonaba en la sala, creando una atmósfera sofocante, Laura levantó la mirada. No había lágrimas en sus ojos, ni temblor en sus labios. Solo había una serenidad desconcertante, una fuerza silenciosa que comenzó a incomodar a todos en la sala, especialmente a Ricardo. Él esperaba sumisión, llanto, desesperación. Lo que recibió fue una mirada directa, firme, que no se desviaba. Su silencio era más poderoso que cualquier respuesta a gritos. La audiencia de empleados que antes se reía comenzó a sentirse incómoda. El espectáculo de humillación estaba tomando un rumbo inesperado. La víctima no se estaba comportando como una víctima, y eso rompía el guión del tirano. La tensión en la sala cambió de humillación a una curiosidad aprensiva. ¿Qué haría ella? Con una calma que parecía venir de otro lugar, finalmente habló. Su voz no era alta, pero era clara, y cortó el aire como una cuchilla. «Señor Ricardos», comenzó, «mi fe me enseña que la humildad precede a la honra». Cada palabra fue dicha de forma lenta y deliberada, forzando a todos a escuchar. «Y también me enseña a hacer mi trabajo con excelencia, sea cual sea». La respuesta fue tan inesperada, tan llena de una dignidad, que contrastaba violentamente con la bajeza del ataque, que un silencio de asombro se instaló en la sala. No era una disculpa, ni una confrontación. Era una declaración de principios, una afirmación de identidad que lo desarmó por completo. Los empleados se miraron, algunos con una pizca de admiración surgiendo en sus ojos. Ricardo se irritó visiblemente. La respuesta de ella lo había expuesto. No había mordido el anzuelo. En lugar de parecer débil, parecía fuerte. En lugar de ser humillada, parecía superior. Esta sutil inversión de poder, percibida por todos, hirió profundamente su ego. Furioso por haber perdido el control de la escena, decidió doblar la apuesta, recurriendo a la única herramienta que conocía, la fuerza bruta de su autoridad. ¿Ah, sí? ¿Entonces tu fe también te enseña a ser insolente con tu superior?, gruñó acercando su rostro al de ella, intentando intimidarla con su presencia física. ¿Crees que puedes venir aquí a darme lecciones de moral? Eres una limpiadora. Tu trabajo es callarte y limpiar la suciedad, no opinar. Con cada palabra cavaba su propia tumba más hondo. Laura permaneció inmóvil, su rostro una máscara de tranquilidad. Observaba cada gesto, cada palabra, archivando todo en su mente. Esa escena ya no era solo una auditoría sobre acoso moral.
se había convertido en un caso ejemplar de discriminación religiosa, documentado frente a una docena de testigos. Mientras él gritaba, ella sentía una extraña mezcla de tristeza por él y una claridad absoluta sobre lo que debía hacerse. Ese hombre no era solo un mal gerente, era un veneno para la cultura de la empresa, alguien que destruía el potencial humano por puro placer sádico. La decisión final, que antes era una posibilidad, ahora se había convertido en una certeza inquebrantable en su mente. Un rápido recuerdo pasó por la mente de Laura. Recordó el día en que aceptó esa misión. El CEO de la matriz, un hombre de cabello canoso y mirada cansada, le había dicho: Laura, no quiero solo números, quiero la verdad. Ve allí y siente el lugar. Descubre lo que realmente está sucediendo. Recordó su propia vacilación. Usar un disfraz parecía extremo, pero ahora, allí, en medio de esa sala, sintiendo en carne propia la cultura que había sido enviada a diagnosticar, entendió la sabiduría de esa estrategia. Ninguna hoja de cálculo, ningún informe de RROHH podría capturar la brutalidad de ese momento. La verdad no estaba en los documentos. Estaba en el miedo en los ojos de los empleados y en la arrogancia en el rostro de Ricardo. El gerente, al darse cuenta de que su intimidación no surtía efecto, perdió por completo la compostura. La ira lo consumió. Necesitaba reafirmar su poder, aplastarla de una vez por todas para que nadie más en la empresa se atreviera a desafiarlo, ni siquiera en silencio. Sus ojos centelleaban. ¿Sabes qué? No necesito a una beata insolente en mi equipo, gritó con la vena de su frente pulsando. Basta, estás despedida. Toma tus cosas y tu fe y lárgate de aquí. Ahora. El grito resonó por todo el piso. La palabra despedida quedó flotando en el aire, final, absoluta. Para todos en la sala, ese era el final de la historia. La limpiadora atrevida había cruzado la línea y pagado el precio. Un silencio fúnebre se apoderó del ambiente. Pero Laura no se movió, no lloró, no suplicó. En cambio, una pequeña y casi imperceptible sonrisa se formó en la comisura de sus labios. Era una sonrisa que no contenía alegría, sino una especie de justicia inminente. Mientras Ricardo la observaba resoplando, esperando que finalmente se derrumbara y saliera corriendo, ella lentamente llevó la mano al bolsillo de su delantal de limpieza. El movimiento fue tan tranquilo, tan deliberado, que captó la atención de todos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Buscando un pañuelo? ¿Un documento? Nadie podía imaginarlo. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido absoluto. El aire estaba tan cargado que parecía que una chispa podría incendiarlo todo. Cada segundo parecía una eternidad. De su bolsillo no sacó un pañuelo. Sacó dos cosas. La primera fue un teléfono inteligente de última generación, el tipo de dispositivo que usaban los ejecutivos de alto nivel. El contraste del dispositivo tecnológico con su uniforme sencillo fue la primera fisura en la percepción que todos tenían de ella. La segunda cosa que sacó fue una credencial. No era la simple credencial del equipo de limpieza. Era una credencial de acceso total, con el logotipo de la matriz global de Innovatec y un holograma de seguridad. La sostuvo entre los dedos, dejando que la luz de la sala se reflejara en ella para que todos pudieran verla. La mandíbula de Pesentonix. Ricardo se desencajó. La confusión en su rostro comenzó a transformarse en una expresión de pánico puro. Con la credencial en una mano y el teléfono inteligente en la otra, Laura miró directamente a Ricardo, su mirada ya no de serenidad pasiva, sino de autoridad absoluta. En realidad no, señor Ricardo, dijo ella, su voz aún tranquila, pero ahora con un peso de acero. Quien está despedido es usted. Pronunció la frase con una finalidad que no dejaba lugar a dudas. Mientras hablaba, su pulgar se deslizaba por la pantalla del teléfono inteligente, escribiendo un mensaje corto y preciso. Un pequeño sonido de enviado rompió el silencio mortal de la sala. El sonido fue bajo, casi inaudible, pero para Ricardo sonó como el chasquido de una guillotina. Su mundo, construido sobre la intimidación y el poder, comenzó a desmoronarse en tiempo real. El shock en la sala fue eléctrico. Los empleados miraban de Laura a Ricardo, sus mentes luchando por procesar lo que estaba sucediendo. La limpiadora, despidiendo al gerente regional, era una escena de película, algo demasiado surrealista para ser verdad. Ricardo tartamudeó intentando formar palabras, pero solo salían de su boca sonidos incoherentes. Su rostro pasó de rojo de ira a un blanco pálido de terror. ¿Quién es usted?, logró susurrar finalmente con la arrogancia completamente drenada de su voz. Laura levantó la credencial un poco más alto. Mi nombre es Laura Méndez, anunció a toda la sala. Soy la auditora, jefa enviada por la Junta Directiva Global.
Y mi informe sobre su gestión, que incluye acoso moral, manipulación de resultados y ahora discriminación religiosa explícita, acaba de ser enviado. La revelación cayó en la sala de reuniones como una bomba. El silencio que siguió ya no era de miedo o vergüenza, era de puro y absoluto asombro. Las mandíbulas cayeron literalmente. Los empleados que minutos antes desviaban la mirada o se reían nerviosamente, ahora miraban a Laura con una mezcla de incredulidad, admiración y un miedo renovado, pero de un tipo diferente. La mujer que veían todos los días con una fregona en la mano, la figura invisible que ignoraban, era en realidad la persona que tenía el poder de decidir el destino de todos ellos. La limpiadora era la jueza. La percepción de la realidad se rompió y se reorganizó ante sus ojos, y la jerarquía que parecía tan sólida se deshizo en polvo. El rostro de Ricardo era un lienzo de emociones en colapso. La arrogancia se disolvió, dando paso a la negación, luego al pánico y finalmente a un terror abyecto. Miró la credencial en la mano de ella, el teléfono inteligente, el rostro sereno que ahora parecía el rostro de la justicia misma. Esto no puede ser verdad, balbuceó, su voz un hilo. Es un error, una broma de mal gusto. Intentó forzar una risa, pero el sonido salió como un ahogo. Miraba a su alrededor, a su equipo, como si buscara en sus rostros una confirmación de que aquello era una pesadilla colectiva. Pero todo lo que encontró fueron expresiones de shock que reflejaban su propio pavor. Estaba solo, completa e irremediablemente solo. En ese preciso instante, como si estuviera cronometrado por una fuerza mayor, la puerta de la sala de reuniones se abrió. No fue con un estruendo, sino con una eficiencia silenciosa que era aún más intimidante. Dos hombres altos de traje negro y con auriculares discretos entraron. Eran los guardias de seguridad del edificio, pero su postura no era la habitual. No miraron a nadie más que a Ricardo. Uno de ellos sostenía una tableta. Se acercó al gerente caído en desgracia y dijo con una voz impasible: «Señor Ricardo, hemos sido notificados de su desvinculación inmediata de la empresa. Por favor, acompáñenos. Sus pertenencias personales serán enviadas a su domicilio». La fría formalidad de esas palabras selló su destino de forma definitiva. La humillación se invirtió de una manera tan espectacular, tan completa, que era casi poética. El hombre que la había construido su poder humillando a los demás estaba siendo escoltado fuera de su propio reino, bajo la mirada atónita de su equipo. No gritó, no protestó. Toda su energía, toda su bravuconería se había desvanecido. Era solo un hombre de mediana edad, pálido y derrotado, siendo llevado al olvido. Al pasar junto a Laura, no se atrevió a mirarla a los ojos. El amuleto del que se había burlado, la fe que había despreciado, se había manifestado no como un milagro celestial, sino como una fuerza terrenal, corporativa e implacable que nunca podría haber previsto. La providencia, al parecer, tenía un excelente sentido de la ironía. Cuando los guardias y Ricardo desaparecieron por el pasillo, un silencio pesado pero diferente se instaló. Era un silencio de procesamiento, de reevaluación. El equipo miró a Laura, que todavía estaba de pie en el centro de la sala, sosteniendo su credencial. No parecía triunfante, no había ni una pizca de arrogancia en su postura, solo había la misma serenidad de antes, quizás ahora teñida de una leve tristeza. Los miró a cada uno de ellos, uno por uno, y su mirada no era de acusación, sino de comprensión. Sabía de su miedo, de su complicidad silenciosa, de la presión que los hacía actuar en contra de sus propios principios. No estaba allí para castigarlos, sino para darles una oportunidad de empezar de nuevo. Laura guardó el teléfono inteligente y la credencial de nuevo en el bolsillo del delantal, un gesto que parecía increíblemente simbólico. Seguía siendo en apariencia la limpiadora, pero ahora todos en la sala veían algo completamente diferente. «Sé que los últimos meses no han sido fáciles para nadie aquí», dijo, su voz llenando el silencio. «La cultura de miedo e intimidación que se instaló en esta sucursal no es lo que Innovatec representa. Y eso va a cambiar, a partir de hoy». Sus palabras no eran una amenaza, sino una promesa de que la pesadilla había terminado. Un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer la sala, tan sutil que fue casi imperceptible, pero estaba allí. Luego caminó hasta la cabecera de la mesa, el lugar que había pertenecido a Ricardo, pero no se sentó. Permaneció de pie como una igual. «Mi trabajo aquí aún no ha terminado», continuó. «En las próximas semanas hablaré con cada uno de ustedes individualmente, no como una auditora, sino como una colega. Quiero escuchar sus ideas, sus frustraciones, sus esperanzas. Vamos a construir juntos un ambiente donde el respeto no sea solo una palabra en un póster en la pared,
sino la base de todo lo que hacemos, donde el talento pueda florecer sin miedo y donde la dignidad de cada persona, independientemente de su función o creencia, sea innegociable. Por primera vez en mucho tiempo había una esperanza genuina en esa sala. El impacto de aquel día fue profundo y duradero. La historia de la limpiadora auditora se extendió por la empresa como la pólvora, convirtiéndose en una leyenda corporativa. No se trataba solo de la caída de un tirano. Se trataba de la revelación de una verdad fundamental. La verdadera autoridad no provenía del cargo, del traje caro o de la voz alta. Provenía de la integridad, del coraje y de la fuerza interior. La fe de Laura, que había sido el blanco de la burla, se convirtió en la mente de todos en el símbolo de su fuerza inquebrantable. No entendían necesariamente la teología detrás de ella, pero entendían el resultado, una calma que desarmaba la arrogancia, una sabiduría que respondía al odio con dignidad y una fuerza que actuaba con justicia en el momento adecuado. En los días que siguieron, la transformación en la sucursal fue visible. La gente empezó a sonreírse en los pasillos. El sonido de conversaciones y risas comenzó a reemplazar el ruido frenético de los teclados. Las reuniones, ahora dirigidas temporalmente por Laura, se volvieron colaborativas en lugar de acusatorias. Ella no imponía sus ideas, preguntaba, escuchaba y valoraba la contribución de cada uno. Rompió las barreras invisibles que Ricardo había construido, tratando al becario con el mismo respeto que al gerente de proyectos senior. Estaba de hecho limpiando el lugar, pero de una manera mucho más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. Una tarde, una semana después del incidente, una joven analista, una de las que se había reído nerviosamente de la broma de Ricardo, se acercó a Laura con los ojos llorosos. «Yo solo quería disculparme», dijo, con la voz temblorosa, «por mi cobardía. Lo que usted hizo fue lo más valiente que he visto en mi vida». Laura simplemente sonrió, una sonrisa genuina y cálida, y le puso la mano en el hombro. «El miedo nos hace hacer cosas de las que no nos enorgullecemos», dijo suavemente. «Lo importante es lo que hacemos después de que el miedo se va. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo diferente». En ese momento, Laura no solo estaba reestructurando una empresa, estaba restaurando la humanidad de las personas. La reestructuración liderada por Laura fue más que un simple cambio de gestión, fue una reconstrucción de valores. No solo despidió a Ricardo, desmanteló el sistema que permitía que personas como él prosperaran. Se revisaron los procesos, se reajustaron las metas para que fueran desafiantes pero realistas, y se implementó un canal de denuncias verdaderamente anónimo y seguro, conectado directamente con la matriz. Promovió a uno de los gerentes más antiguos y competentes, un hombre que Ricardo siempre mantuvo en la sombra por considerarlo demasiado bueno para asumir el liderazgo de la sucursal. La elección fue recibida con aplausos genuinos, una clara señal de que la era del miedo había llegado realmente a su fin, y una nueva cultura, basada en el mérito y el respeto, estaba naciendo. Mientras implementaba estos cambios, Laura nunca abandonó su postura humilde. Aunque todos sabían quién era, seguía conversando con el equipo de limpieza, preguntando por sus familias, escuchando sus preocupaciones. Para ella, el uniforme que había usado durante 3 semanas no era un disfraz, sino un recordatorio de que el valor de una persona no reside en el cargo que ocupa, sino en el carácter que demuestra. Su presencia en la empresa se convirtió en un faro, un recordatorio constante de que la integridad era, de hecho, el activo más valioso de Innovatec, mucho más importante que cualquier línea de código o contrato de ventas. El día de la partida de Laura llegó un mes después. Su trabajo estaba concluido. Su informe final no era solo un documento frío y técnico, era una narrativa humana, detallando la caída de un líder tóxico y el renacimiento de un equipo. En su última tarde, estaba en su oficina temporal, la misma que había sido de Ricardo, organizando sus papeles. El nuevo gerente, el hombre que ella promovió, llamó a la puerta. Entró, un poco vacilante, y colocó una pequeña caja sobre su escritorio. «Esto es de parte de todos nosotros», dijo, con la voz embargada por la emoción. «No es mucho, pero queríamos que se llevara un recuerdo». Laura abrió la caja. Dentro había un collar de plata sencillo, pero en lugar de un colgante había una pequeña placa grabada con una sola palabra: honor, y al lado la referencia a un versículo bíblico, Proverbios 15:33, que dice que la humildad precede a la honra. Las lágrimas finalmente asomaron a los ojos de Laura, pero no eran lágrimas de dolor o humillación, eran lágrimas de gratitud. Lo habían entendido realmente la lección más profunda de aquel día. Ese regalo, proveniente de personas que antes la veían como invisible, era la validación más poderosa de su misión y de su fe.
Era la prueba de que la semilla que plantó había encontrado tierra fértil. Se despidió de todos con un abrazo y una sonrisa. Al caminar por el pasillo por última vez, el ambiente era irreconocible. El aire era más ligero. La gente conversaba abiertamente. Había una energía de colaboración y optimismo que parecía imposible solo unas semanas antes. Ya no era la auditora o la limpiadora. Era simplemente Laura, la mujer que les mostró que la fuerza no necesita gritar para ser escuchada y que la fe, incluso en silencio, puede mover montañas o en este caso derrocar a un tirano y reconstruir toda una cultura desde sus ruinas. Su paso por allí dejaría una marca imborrable. Meses después, la sucursal de Innovatec que Laura salvó se convirtió en un modelo para toda la corporación. La productividad se disparó, no por la presión, sino por el compromiso. La rotación de personal cayó a casi cero. La gente quería trabajar allí. La historia de Ricardo, por otro lado, se convirtió en una advertencia en el mundo corporativo. Desempleado y con la reputación manchada por la anotación de despido procedente por acoso y discriminación, descubrió que el poder que tanto valoraba era frágil y transitorio. Aprendió, de la manera más dura, que el desprecio que se siembra es la cosecha más amarga que se puede tener. La vida le pasó factura de una forma precisa y quirúrgica. Un antiguo colega encontró a Ricardo meses más tarde, trabajando como vendedor en una pequeña tienda de electrónica, el brillo arrogante de sus ojos reemplazado por un cansancio opaco. Él, que humilló a una mujer por su trabajo y su fe, ahora ocupaba un puesto modesto, dependiendo de la simpatía de extraños para ganar su comisión. No hubo confrontación, solo un reconocimiento silencioso de lo drásticamente que puede girar la rueda de la vida. La justicia a veces no es un trueno, sino un largo y silencioso proceso de convertirse en aquello que se despreció. Laura, por su parte, continuó su trabajo siempre con la misma discreción e integridad. El collar que recibió del equipo de Innovatec se unió a su crucifijo. Los llevaba juntos, un símbolo de su fe y un recordatorio del poder que esa fe tenía en el mundo real. Nunca se jactó de lo que sucedió, pero la historia la seguía, susurrada con reverencia, en los pasillos de cada sucursal que visitaba. Se convirtió en la prueba viviente de que la competencia y la fe no solo podían coexistir, sino que juntas creaban un tipo de liderazgo raro y poderoso, capaz de transformar ambientes e inspirar a las personas. En su oficina en la Matriz, Laura a veces miraba por la ventana, pensando en aquel día en la sala de reuniones. No sentía ira por Ricardo, solo una profunda compasión. Era un hombre que se había perdido en su propia arrogancia, ciego a la verdadera fuente de poder y respeto. Buscaba autoridad en una credencial, mientras que la verdadera autoridad siempre residió en la dignidad, la humildad y la fuerza de un corazón que sabe en qué cree, incluso cuando el mundo entero se burla. Su fe no la hizo inmune a la humillación, pero le dio la fuerza para soportarla y la sabiduría para transformarla. Esa tarde, mirando la ciudad extenderse bajo ella, se susurró a sí misma la lección que se convirtió en el legado de ese episodio, la frase que todos en Innovatec pasaron a repetir. Una verdad que resonaría por mucho tiempo después de que los nombres de los involucrados fueran olvidados. La frase final, la lección definitiva que quedó marcada en todos los que presenciaron o escucharon esta historia. Aquel día todos en Innovatec aprendieron una lección. La verdadera autoridad no reside en la credencial de un gerente, sino en la fuerza silenciosa de la fe que un corazón humilde alberga. Si esta historia de fe y resiliencia ha tocado tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona que necesita escuchar sobre el poder de la dignidad. No olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar fuerza donde menos se espera y cómo la integridad siempre vence al final. Gracias por escuchar.